18. Tengo muchas creencias. 06 del 03 de 2007. Existen discursos que adormecen, cosas inútiles que se superan mejor estando fuera de la ley. Se reconoce a la guerra como una forma de arte. El pasado penetra en el presente. Pasado y presente son muy importante dividirlos, como en la ley. Juego con las ventanas programas en mi cuadro. Cuando escribo sobre el bien y sobre el mal, escribo de un fenómeno general, en todas las personas desde los jóvenes hasta los ancianos. En general, la construcción de la cubierta de la casa o de nuestra cabeza, inminente como una carencia, debe ser rellenada, o una asociación equivocada que debe ser esclarecida. Perdí lo que había escrito desde los inicios de febrero por culpa de un virus en mi PC. También por mi culpa. No hice una copia. ¡Qué pecado! Cuando hago diferencias entre el bien y el mal, a veces me refiero a los POSIT, o cartelitos sobre una figura, como de los documentos de identificación que no se reconocen, y me lamento. Por otro lado, el bien y el mal lo somos todos. No hay necesidad de estar ahí hablándome sino por educación. En un mundo donde se existe para ver qué se hace el bien y el mal, como quien es el mal hace el bien, y quien es el bien hace el mal, al menos como una forma de expresión. Una falta es un camino sin baches. No existe, como solo un bien o un mal en esta confusión. En fin, donde estamos hoy en el año 07, en febrero para ser más exactos, a las 10:20 del 11º día, hoy es el cumpleaños de mi hermano. Esas, en cambio, son directivas fascistas o antiguas sin revisar, sin superar, sin seguridad de ser funcionales y por esto presentes. El bien es una práctica, un arte que se prosigue en el tiempo. A lo mejor solo estamos viajando para regresar a casa. Un bien es un partido, el mal es un malestar, un parásito. Una vida no varía, pero se gasta. El vestir crea una identidad, a la atmósfera como ocurre cuando se está siempre atento a quien cataloga o a catalogar. La confusión de ser confusa para confundir es un juego muy peligroso, en cambio de una pérdida del tiempo. Se puede pensar bien que somos animales, como tal lo que nos es necesario para vivir, comer, dormir y existir. Es decidir sin saber el por qué efectivamente para el que se piensa sí está claro, pero ¿por qué cosa morir? Yo considero estratificar la vida en al menos 2 niveles estables. Vivir porque somos animales y quién sabrá de nosotros luego. Para los demás servirá pedirle una mano a Dios en esta parte. Se necesita una inversión del ecosistema humano documental, persistir para tener más de una onza de satisfacción, programa intelectual actual. Quedarse en alto por siempre, en esta caja que llamamos mundo. Para algunos el solo hecho de estar vivos basta. No sirve más nada, pero esto puede ser ya un modo de vida si se es rico económicamente. Una cura que he amado incluso en el pasado es la de abandonar el mundo real. Por placer es falso, tal vez no de partir físicamente para otro mundo, pero de vivir en este pero con otra aproximación ideal, con otros nombres, llamar a las cosas y a las personas, así creer de ser yo más artífice de las cosas que me circundan. El segundo puesto a mis cálculos lo pago también, no completamente, pero efectivamente debe ser la parroquia, incluso el territorio. La inmigración es la llave de acceso para el bien. En realidad es aquel que te recuerda el bien. Ocurre que darle tantos nombres a las cosas para convertir la realidad en otra realidad creo que es la edad adulta. Me parece que a veces es mejor detenerse a mirar, a observar a las personas que tratan de asesinar mi alma, buscando entender cuáles beneficios podremos tener. Sabes cuándo uno sale en lo alto, pero verdaderamente arriba. El que está harto después te habla. El arte lo pueden inventar o te lo pueden sugerir, es la misma cosa. Para evitar fumar se hace de todo. Aquí nada parece perfecto, porque lo que ya fue creado en el fondo lleva su propia culpa. Solo aquel que debe llegar solo está arruinado. Ha habido una asociación mafiosa contra el bien. Esa estúpida corriente que para todo tomas todo, el no lograrlo, el bobo, la mala figura es un mal incluso esa, creada para quitarle coraje a la iniciativa. Cada acto no es un error. Un fin seguro depende de lo que asocias intelectualmente. El solo hecho de haber nacido, un hecho lo ha hecho. Es una base, después depende de la luz. Depende de la ventilación del local, del color del día y de la noche. Quién sabe cuántos colores habrás aprendido, en cuánto lo he vendido, incluso comprado. Lo olvidé. Será que ya salió el sol después de una mañana lluviosa. Esta tarde saldré. Mis pensamientos no son falsos o imaginarios. Escribo de abrir los ojos y también la boca. El mundo desde hace un decenio en esta parte ha cambiado mucho conmigo dentro de él. Siempre son las mismas personas. Roban y son robados. Lo que es un arte, el dinero, el trabajo e incluso el amor. Prueba a darte un paseo y verás qué encuentras. Si por uno lo haces, para el resto te hacen. Es un problema vencer al mal. Entonces hagamos lo posible. El resto no es de nuestra competencia. Saldré con mi perro. Me mira intensamente porque quiere salir. Voy por un café y salimos. Un juego. Solo un juego puede transformarse en realidad. O del imaginario transformarse en un incubo. O un sueño. El recuerdo de las cosas sucede antes de regresar a casa. Cementerios y restos mortales por los caminos. ¿Desde cuándo está ahí? Si sales no hay aire. ¿Cuál es el juego de la vida? ¿Qué hace de importante las relaciones entre las personas? ¿Qué sucede si lo dejan ser y nos vamos? No recuerdo dónde coloqué estos apuntes. Ese famoso gusano se insinúa incluso aquí.
El mundo es privado, y este es el gran problema. Lo que es privado debe ser público, lo que es público privado, en líneas generales. Percepción no es lo divino, pero una cura personal. En cambio, a veces es mejor no abrir ese discurso. Para no ver cuántas cosas negativas hay, es mejor continuar solo. El presente es mucho, el futuro no existe, el pasado no me parece real, si te lo quieren robar. Pero lo que está hecho, al final lo reencuentras. Al final es una expresión horrible. Solo el inicio es hermoso, la final no existe. Pensaba que era así de grande. En cambio me encuentro viviendo solo al final. El inicio ya sucedió. ¿Cómo hicieron todas las personas para no conocerse, o a conocerse y olvidarse? ¿Qué es posible de ver? Así lo que está vetado por 3 o 4 regiones o miles para ser más concretos. Todo es posible, incluso para entender si se ve una pérdida, un abandono, los años que pasan, las personas que no se verán jamás. Creer está vetado. Lo que se puede hacer está considerado fuera de la ley. ¿No existen los seres humanos en este planeta hoy en día? Solo el mal es un ser humano. No tengo muchas creencias. Es bellísimo creer en las cosas. Que las cosas tengan un alma. Así me acerco más al pensamiento de sentirme vivo, ya que soy una cosa. Al parecer las personas o hacen las mismas cosas. En cambio de un nuevo arte para la vida, sin recordar qué cosa pasó primero, me ha causado siempre dudas quién soy yo, y luego quién se cree. Te haré ver cómo estoy, cuando el arte ya esté creado. Un ser moderno tiene mucho que hacer en el año 07. Estaremos mejor, creo, incluso mañana. No es buena práctica desvestir a la gente para hablarles, sino parcialmente. A veces se quedan porque existen otros lugares. Un problema no solamente delante de todo, pero detrás. No hay mejor ayuda ya. Mejor una complicación inminente. No es una cuestión personal. Dicen que los alemanes salieron a la vista, pero los comunistas ya lo habían pensado, por cuenta de otras personas, porque de esto no se puede hablar. Artistas modernos, ahora estoy aquí, soy una máquina. Las palabras son monstruos o sueños. No existía ningún otro fantasma. Este era el mundo para mí. Así se dice, que quieren las personas que crean barreras para no confundirse. En realidad he reencontrado en estos días. En un modo más propicio no solo no somos italianos, franceses, etc., pero tampoco somos habitantes de la Tierra. El único lugar donde se es posible la vida es en el mismo espacio, sin ninguna gravedad, en el vacío, desengancharse del planeta y levantar los pies de la Tierra, no al contrario. ¿Cómo salí de esta celda, de esta jaula para pajarillos? He visto que es igual para todos. He abierto la puerta y salí. Así debería ser para todos, cuando se complican las cosas por no decir «ah». Un efecto quemado en realidad esconde un estado de depresión, o una falta de espacio. Se denuncia abiertamente, publicado o dicho a un amigo. Es la cosa menos pesada. Yo no puedo. Es solo un modo de regresar a casa. O quedamos pero sin nadie. En el bien permanece siempre un bien, un elemento, un ser humano o un gato, un elefante o un perro. No es como la pizza que puede quedar mal. Siempre existe una red, es la familia, los amigos, la ciudad, el resto del mundo, la región vital para continuar viviendo, separados del mal. Te arruinas. Esto es todo posible, el deshacerse del ser humano, existente. ¿Qué problema hay? Todo va ligado a una guerra. Por uno que se va, entra otro. Pero qué raza de idiotez estará en el mundo. ¿Qué me espera el día de hoy? Cuando uno se va, no entra un doble, pero sí el mismo. Una aclaratoria no se puede hacer fuera de la vida. Hay que ver todo. Si no, no llegaremos a ningún lado. Por lo que se puede dormir, perder. No, no es una guerra. Se trata solo de liberarse de nuestro fastidio. Todo lo que hace falta es levantar los pies de la tierra y vivir en el espacio. Que cada quien encuentre su camino. En el fondo nadie sabe por qué nadie se conoce. O ellos no te han hablado con el bien. Quien conoce todo desde siempre. Puede que aquí el bien no puede existir. Porque un mal lo elimina, pero él no es agua. El tiempo pasa de un incidente y hace una herida. Existe algo que se puede definir en el mundo, es el lugar donde nos encontramos. Con todas las cosas que ves, así para reencontrar a los comunes para la mayor parte del día, viviremos como extinguidos. Esta es otra disfunción a un nivel general, pesado, total, como si estuviéramos bajo el agua. Mañana visitaré lugares sumergidos para refrescarme. ¿A qué le temes? Creo siempre en mí mismo. La realidad se encuentra, a lo mejor no es otra cosa que el silencio o el consenso a no vivir libres. Quiero la posibilidad de brindar por este mundo no equivocado, hoy para siempre. Un robo indiscriminado sucede, pero el pensar negativamente no. Es el Estado el que debe ocuparse, pero será otra caja. ¿Crees de verdad que al final pueden culparte? Yo no. Basta inventar un discurso que te libere. Como un movimiento que te pone en tu lugar. El mundo no es normal. La vida no es normal. A lo mejor el resto está muy abierto. Serviría cerrarlo un poco. Siento que ya la primavera está llegando. Será culpa del tiempo que está haciendo. Me dice que deje todas las dudas. Las cosas que hago son perfectas así como son. Tienen un valor y serán siempre mayores. Quisiera decirte muchas más cosas, pero se me escaparon de la mente. Es verdad que hay que hacer las cosas más simples y todos llegarían. Pero mientras más simples eran esas invenciones constructivas, no las descubrieron. Estar despiertos no es una forma vital, pero un hecho creado. Existe solo una forma de estar con vida hoy.
El día. Estoy despierto a la fuerza, porque estoy vivo. Debo trabajar. ¿Debes pagar por esto? No he hecho nada. Como animal no puedo dormir. Para mí es muy importante este hecho. Me detengo siempre cuando me vienen a hacer algo más. Después recomienzo más allá. Me privé de la libertad para darme a la fuga. Como ves, no he robado nada. Termina de hacerte daño. Reacciona, todo está disponible. Existen todas las personas, incluso si son muchas en total. Ría. Se sufre en realidad, hasta que se cae en un vacío en el suelo. Lo que nos hacen hacer tiene un peso muy importante en este mundo. Qué falso no es. Después, el mundo es la cosa más bella. Belleza y sobre todo perfección en esta selva oscura que se descubrió de improviso. Hacía falta nacer solos, pero no por esto malsanos. Aprende a hacer de todo, y sobre todo porque es una gran pérdida de tiempo, ya que no lo harás más. Noche, es casi hora de acomoda incluso el hoy, que mañana será de seguro mejor. Así incluso si he previsto un tiempo diferente, no sé si mañana se muere. Adiós, he desaparecido. Me han dicho que me eliminarán apenas levante un dedo. Lo harán de todas formas. Relájate, sus pistolas no hacen nada. ¿Cuán caro es? ¿Encuentro un precio? ¿O estamos todos ya gastados? Mantener los ojos abiertos. ¿Será un crimen? Es muy bajo el lugar en el que se vive aquí. Será falsificado como se hace a no degenerarse o intoxicarse. Fuera de mi casa por el bien. Cada tanto pasa algo que lo cancela. Tantas injurias. Todos se ofenden, incluso yo hoy. Es como una infección, es una infección, pero nadie parece saber nada. Se ofenden y cualquiera lo sabe. Si se continúa en este vórtice. Bello es caer al suelo. Para las personas cultas, al menos se es más feliz. ¿Será acaso la estupidez aquello que existe afuera? Para mí es solo la ausencia de la ley, la enfermedad o lo malsano. Estoy cansado, que tantas guerras hasta ahora deberían de conducir a algún lado. Si te digo que el mundo ha sido mejorado, no significa que vives en el mal. No son las palabras que faltan, son los espacios que no están. En la felicidad de la soledad es un agregado estar ebrios. Alcohol, ¿no era esta la vida? Ahora lo que logreas será solo un esfuerzo inútil. Este lugar lo pagamos, y tenemos que trabajar y luchar para tenerlo. Entonces, si te sientas, para quedarse hace falta hacer un esfuerzo. Todo es bajo un poder maligno, y cuando se supera lo que resiste es la existencia. Se siente como llevando un tren distante de aquel lugar llamado disfunción estática. No es un negocio personal, pero un territorio muy frecuentado. Se llega incluso por tren. Mira, las personas que se quedaron están en los próximos países vecinos. ¿Qué quieres que te diga? Parecía dolor de cabeza. En cambio, era otro mundo que quería entrar. Equivocado, seguramente. Solo un Dios puede entrar a mi cabeza. La posibilidad de este mundo es infinita. No creo que todo esté bien definido. Al menos el 90% calculable es realizable. No por esto hay personas que te han superado. La vida es tuya. Tú la manejas. Quien te supera no existe, o es alguien más, que va más adelante. Yo lo llamo el bien que existe, pero por los momentos es una confusión. Caos para muchos. Una duplicación de los humanos no permite su reconocimiento. Del mundo de los muertos no se regresa. Entonces no es verdad que nos encerraron por siempre. Se puede huir siempre. Si no, al final te suicidas. Bromeo. Siempre hipotéticamente aquí se hace todo el discurso. Concentrarse en su función es mucho más real de lo que se propone, como la imaginación es un don muy raro de defender, un dato que no hace desaparecer al mundo, pero lo hace aparecer. Estamos siempre por morir, en cambio siempre nos salvamos para ir a almorzar. No se acaba. Un rascacielos no puedes pensar construirlo por ti solo. Se necesitan personas, que inician los partidos, pero esta es otra historia. Yo debo salir. Un paraíso en la tierra incluso si no recuerdo nada. Parece seguir adelante. Si no se quiere más, no se tiene nada. Quien no quiere 2 veces no se le paga. O es mejor decir, no muere 2 veces. Hoy cumplo 31 años. No nos hablamos más por diversas razones. Estará prohibido decir que nosotros ya estábamos aquí. Me sorprendo, pero en la foto éramos nosotros. Mejor decir que no sabemos qué es un bien. ¿Quién es? No es un sueño. Aún no se ha abierto a la nada, pero el resto diré. No se ha hablado con nadie. Este es un mundo verde. A lo mejor podremos recuperar. Lo que está escrito siempre se puede recuperar. Los habitantes son como uvas de pisar. Sería algo horrible. Consciente de no poder huir más. Mañana habrán insectos, insistentes, pero ahora estoy sentado tranquilo. En Italia últimamente se está bien. No se pagan más las tarifas sobre las llamadas telefónicas. En Cosenza amamos el no hacer nada. Existen tantos mundos, pero uno solo es el real. Amo dejar a las personas libres. Qué lindo día. Adiós. G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.